Vos decime cuando quieras. En principio debería haber comenzado la transmisión. Si esto es así, estamos saliendo por YouTube, por el canal del colectivo Siri. Estamos iniciando el trabajo con el Instituto de San Roque y ahora van a ir ingresando a nuestra sala, a esta sala virtual, las personas que van a participar hoy desde el encuentro dentro de la vamos ingresando. Estamos iniciando el trabajo con el Instituto de San Roque y ahora van a ir ingresando a nuestra sala, a esta sala virtual. Bienvenidos a nuestro ciclo de reuniones abiertas de equipo de investigación. Voy contando un poquito de qué viene esto. Estas reuniones tienen una particularidad, se conforman como un espacio para compartir investigaciones hechas, realizadas, e investigaciones en curso, cuyo valor, además de abonar a la producción académica y científica... Espera, Lili. Sí. Lili. Dime. Sí, decime. Espera un poquito, vamos a ir entrando. Espera. Bueno, entramos y doy la bienvenida. La transmisión por YouTube está perfecta, espera. La transmisión está saliendo muy ingresando. bien. ¿Está saliendo bien la transmisión? Sí, está perfecto, sí. Bien. Perdón, se me tiltó un ratito la conexión, por eso tardé. Bueno, estamos 63 en la sala. Voy a dar una bienvenida. Bueno, ya empecé con que se me cortó la conexión, ¿eh? Salí y entré de nuevo. Bueno, Caro, vamos a ir dando la bienvenida. ¿Ya se conectaron? Bueno. Espera que están entrando. Doy la bienvenida entonces en el chat. Bueno, allá nada, allá está súper estable. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Lili, ahora me parece que podemos arrancar. Bueno, muy bien. ¿Cuántos estamos? Sí. Bueno, está bien. No, Alguien se puso justo. Así que, ¿ahí se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, se escucha bien. Sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro ciclo de reuniones abiertas de equipos de investigación. Una idea inspirada por nuestra doctora amiga Carolina Gandulfo y su equipo. Así que, bueno, a ver, ¿qué pensamos cuando pensamos estas reuniones? Primero y fundamental, queremos tener un espacio para poder compartir
investigaciones, tanto realizadas como en curso en este momento, cuyo valor, además de abonar a la producción de conocimiento, que esto es indudable, creo que tienen un punto muy a favor, es que son muchas de ellas investigaciones metodológicamente comprometidas con el entorno. Son investigaciones de corte colaborativo, donde los sujetos que se integran a los diseños de investigación tienen una voz que es escuchada por el equipo, y eso es muy importante y a nuestro modo de ver le otorga un plus justamente a todo esto que viene realizando Caro desde hace muchos años. La segunda razón es que tienen un gran potencial porque son factibles de hacer, es decir, acontecen, suceden, están sucediendo en este momento, y esto también es importante para todos los equipos de investigación de la provincia. El tercer valor agregado es que vienen con equipo. Estos encuentros serán oportunos para que el equipo hable, para que el equipo nos pueda contar cómo hacen estas investigaciones, y nosotros creemos que sería de un enorme provecho formativo justamente este tipo de encuentros. Así que celebramos el hecho de que tanto Caro como su equipo hayan podido hacer un espacio en sus apretadísimas agendas para darnos estos miércoles, que bueno, queremos aprovecharlos en toda su dimensión. Por último, estos encuentros son posibles gracias a la inspiración de Caro, ¿está? La líder del equipo, indudablemente, una persona brillante, ¿no? Yo no tengo otra palabra que la pueda definir realmente, brillante y generosa. Son dos cosas que a veces no se encuentran fácilmente. Bueno, les cuento un poquito, a ver, Caro. La doctora Carolina Gandulfo es doctora y magíster en antropología social por la UBA y la UNAM, especialista en análisis e intervención institucional, un proyecto conjunto entre la UBA y la UNE. Está a cargo actualmente de la Cátedra de Antropología Social y Cultural de la carrera de Ciencias de la Educación de la UNE, en la sede Chaco, y es responsable del programa de articulación interinstitucional que involucra actividades de extensión y de investigación del Instituto Superior San José en Corrientes. Actualmente dirige el proyecto de investigación Transmisión del Guaraní y Políticas del Lenguaje en Corrientes, actores, prácticas, saberes y significaciones. Participa además en un proyecto de investigación conjunta con investigadores de Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, que tienen que ver, ella ya después nos va a contar todas esas líneas de investigación. Integra la Red Internacional de Etnografía con niñas, niños y jóvenes. Desarrolla actividades de formación e investigación con maestros de primaria, secundaria y superior en contextos bilingües. Además, en muchas de estas ocasiones o situaciones de encuentro con el conocimiento y de producción del saber, Carolina ha logrado convertir su pasión en libros, o sea que tiene además muchos libros también escritos en las temáticas que vamos a ir recorriendo a lo largo de este ciclo. Bueno, Caro, ahora sí tenés la palabra, vos vas a coordinar todos estos encuentros, y bueno, vamos a poner en pausa nuestra vida durante un rato, unas horas, para poder disfrutar de este encuentro, ¿no? Entre colegas y con el saber, con el conocimiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Lili. Gracias. A los temas tan difíciles que tenemos que atravesar todos, se nos suma que se nos cae la conexión y nos genera una impotencia, una incomodidad, una bronca. Y bueno, a pesar de eso, estamos acá. Si se cuelga, téngannos paciencia. Nosotros también tenemos a ustedes. Yo estoy muy contenta, estoy muy emocionada y nerviosa también. Anduve ayer hablando en Brasil, el lunes no sé en dónde, en fin. Cuando llego acá, a San Roque, me pongo re nerviosa.
es muy emocionante poder generar, aún en estas condiciones tan terribles, un encuentro, un intercambio entre nosotros, un lugar que para mí es tan importante y tan significativo, porque imagínense que yo hace más de 10, unos 12 años, llegué por primera vez al instituto a dar unas clases y bueno, y no me fui más, ¿no? Y me fui más para adentro en realidad, me fui al campo, me fui a la Elisa, con algunas profes que se prendieron en ese momento, Marigel, Romina. Y bueno, la verdad que todo, del día de ayer y hoy estuve así como muy emocionada por momentos, recordando muchas imágenes, muchas cosas. Me acordaba el día que salgo a la ruta sola en mi auto, que en ese momento era un Gold Trend. Me acordé mucho esa imagen que me iba sola para San Roque, a un lugar que no conocía, con gente que no conocía, y bueno, y hoy es muchísimo, ¿no? Sobre todo este año. Y les cuento todo esto porque este es el tono que para mí tienen estos encuentros, ¿no? De mucha contradicción o ambivalencia en los sentimientos, porque no me gusta para nada estar así, no me gusta para nada no encontrarnos, no estar tomando mate, no estar sentados, en fin, con calor en el patio, y a la vez estoy muy, muy agradecida que, bueno, que se hayan enganchado con esta idea que empezamos a armar con Lili. La verdad que hace mucho, ya el año pasado veníamos con ganas de hacer cosas. Este año ya habíamos planificado un encuentro en junio, en mayo, junio, en fin, teníamos un cronograma de trabajo y bueno, y finalmente armamos este ciclo. Y yo me sentía muy responsable. Ustedes saben, o muchos de ustedes tal vez saben, que yo defendí mi tesis doctoral en julio, ¿no? Lo que contó Lili. Y mi tesis empieza con un trabajo en la ELISA. Entonces imagínense que para mí es una responsabilidad enorme compartir los resultados de mi investigación en San Roque. Yo lo puedo contar en cualquier parte del mundo y bueno, y les gusta bien, no les gusta también. Pero en San Roque es diferente, ¿se entiende, no? Lo que digo. La responsabilidad que eso supone y los nervios que me dan, ¿no? Y mis colegas, que ahora ya están en 5º año, eran chiquitos cuando empezamos a trabajar juntos, ya están en 5º año, me discuten las cosas que me leen. Yo soy una investigadora que tiene la suerte que la gente con la que trabajo le lee sus trabajos, ¿no? Y los niños, que ya no son niños, son jóvenes, me leen y me discuten, preguntan y, bueno, me desafían, ¿no? Todo el tiempo. Por eso les digo que son muchos sentimientos y por eso estoy. Y hablo un poco más así, a ver si me saco un poco los nervios o la emoción que tengo. Hay mucha gente, ¿no? Que durante mucho tiempo, durante mucho tiempo hicimos muchas cosas muy importantes para nosotros, para San Roque y para la provincia. Yo con eso me conformo. Hay otra gente que dice que lo que hacemos es muy importante para otros países. Bueno, eso no, ya me excede, digamos, ¿no? Con que sea importante y significativo a nosotros ya estoy bien. Pero es mucho lo que nosotros hacemos como equipo. Yo decidimos que no iba a presentar mi tesis en este ciclo, porque es mucho, es muy largo, esta como no es la manera, ¿no? Entonces lo que nos pareció mejor con Lili era como dar a conocer, de algún modo, tal vez un poco superficialmente, capaz pecamos de eso, ¿no? Pero preferimos la extensión, es decir, dar a conocer casi todo lo que estamos haciendo. Y por eso 4 encuentros, 4 ciclos. Y armamos 4 reuniones en este ciclo de noviembre, en la que en cada reunión vamos a ir contando distintos terminados, otros muy avanzados y otros iniciándose. Nuestra idea es compartir cuáles son nuestras preguntas, cuáles son los temas que investigamos y de qué manera lo vamos haciendo, ¿no? De qué manera vamos haciendo nuestro trabajo. En este ciclo diríamos que casi vamos a compartir los últimos 10 años de la línea de investigación, que ya lleva 20.
en nuestra provincia, desde que arranqué allá por el 2000 o 99. Y los que vivimos en el 99 saben que nos marcó un antes y un después, como este 20, ¿no? Que nos va a marcar un antes y un después. Hoy, fundamentalmente, en la reunión de hoy, lo que les vamos a proponer es compartir con ustedes, pensar con ustedes, algo que para nosotras es muy importante, que es la investigación al servicio de la imaginación, podríamos decirlo así. Yo hace muchos años que vengo pensando y vengo diciendo que nadie la va a hacer por nosotros. Nadie. La tenemos que hacer nosotros. Pero a la vez, cada uno diría, bueno, pero ¿cómo la hacemos? Y sí, yo no sé cómo se hace. Eso, con seguridad que no lo sé. Pero la investigación nos sirve para ir pensando, para ir probando cuáles estrategias, qué cosas podrían funcionar mejor. Entonces hoy queremos compartir con ustedes algo que nosotros venimos pensando hace mucho tiempo, que es que nosotros creemos que nos gustaría, deberíamos en un sentido más de deseo, ¿no? Que de deber. Desearíamos una educación que fuera bien pertinente, ¿no? Es decir, que realmente fuera significativa para nosotros, para nuestros chicos, para nosotros mismos, ¿no? Como profes, estudiantes, maestros. Y en ese sentido, pensamos que tenemos que diseñar nosotros, de nuevo, nosotras, nosotros, ya no sé ni cómo hablar con el género, un currículum que le llamamos propio, ¿no? Un currículum nuestro, que tenga las cosas que nos interesan y nos importan y nos sirven. Sin descalificar, sin desmerecer, sin dejar de... llámenle como quieran. Yo de esas palabras, yo no sé, nada de currículum, pedagogía, no sé. Ustedes van a saber de eso y le pondrán las palabras. Pero en esa búsqueda de la educación bilingüe para Corrientes, nosotros creemos que hay que la producción curricular, es decir, producir conocimiento sobre el currículum, lo tenemos que hacer nosotros. Y hay muchos aspectos. Uno de los aspectos, o gran aspecto en este sentido, serían lo que nosotros llamamos los saberes locales o los saberes comunitarios. Aquellos saberes, conocimientos que circulan en nuestras comunidades, que circulan entre nosotros, y que no siempre tienen el valor, o no siempre se les da el valor o el estatus, bueno, para que sean tan significativos como otros, ¿no? Ni unos ni mejores ni peores, pero porque los conocimientos que nosotros tenemos no pueden ser importantes también, ¿no? Por eso hoy el eje de trabajo es el de los saberes. En esa línea nosotros también venimos pensando en cómo producir materiales didácticos acordes a esos saberes. Y bueno, y tenemos varias investigaciones que han ido en esa línea, que están yendo en esa línea, y que es la que hoy vamos a compartir 3 trabajos. Uno, por supuesto, y el primero, y tantos maestros ahí, chicos y pobladores, desde el año 2011 al 2014, seguimos después trabajando, actualmente sigo trabajando con los chicos ahí en la LISA, ya les vamos a ir contando. Después vamos a compartir con ustedes un proyecto muy incipiente, casi les diría recién formulado, lleva un año de pensarse, pero como proyecto recién formulado, que es sobre el chamamé, el lugar del guaraní en el chamamé. Y después vamos a compartir otro proyecto que está muy avanzado, y de hecho ya tenemos publicaciones de materiales didácticos, que es sobre las hierbas medicinales y sus usos en la zona de San Luis del Palmar, ¿no? Donde Mabel también estuvo involucrada, y una de las chicas del equipo, que es Flor Conde, va a compartir con nosotros, y Guada Quiroz va a hablar del proyecto de chamamé. La propuesta del trabajo es la siguiente: ellas van a tomar 10, 15 minutos cada una para contar un poco algunos aspectos del proyecto. Todo esto se está transmitiendo en YouTube,
nuestro canal para que, bueno, los que no han podido acceder al Zoom puedan estar compartiendo, escuchando. Una vez que ellas terminen la presentación, nosotros vamos a cerrar la transmisión y vamos a hacer un trabajo de taller en lo que el Zoom nos permita. Vamos a extremar la posibilidad del uso del Zoom para el intercambio. Eso lo dejamos para después las explicaciones, pero es un poquito el propósito de hoy, que nosotros compartamos, pero que también podamos conversar. Porque si no, bueno, a mí no me gusta sino hablar nomás y no conversar, sobre todo estando en San Roque, ¿no? Así que si les parece bien, yo dejo de hablar y le voy a dar paso a mi compañera, mi amiga, la copoblana sanroqueña, Mavi Miranda, con quien hace más de 10 años venimos trabajando juntas, soñando juntas, haciendo tantas cosas juntas, y que fue mi compañera de lujo en la investigación que hoy va a compartir ella con ustedes, que también es un lujo que lo haga para mí. Así que le doy paso a ella para que nos cuente esa investigación en Colonia La Elisa. Bien, gracias Caro por tus conceptos. Muy buenas tardes a todos. Seguramente todo el mundo me conoce. Soy Mabel Miranda, en este momento directora de una escuela de San Luis del Palmar. Pero en el 2010 empecé a trabajar en Colonia La Elisa como directora de la escuela número 216, de Malvinas, Gabino Ruiz Díaz. Y cuando empecé a trabajar ese año, empecé a la vez una capacitación con Carolina y su equipo sobre alfabetización inicial en Salada, durante 2010 y 2011. Ahí nos conocimos y ahí ella me propone, en 2011, cuando estábamos terminando el proyecto me propone trabajar en la escuela. La verdad que sobre el guaraní, quería hacernos caracterización sociolingüística de la zona. La verdad que a mí no me interesaba mucho si hablaban o no guaraní en ese momento, pero me parecía interesante el modo de trabajar y la metodología que tenían, y mucho más me interesó la incorporación de los alumnos en el trabajo de investigación, digamos. En 2011 las contrataciones con los docentes, le propusimos a los docentes trabajar sobre este proyecto. Los docentes, por supuesto, que lo primero que le dijeron, Carolina, en nuestra zona no se habla guaraní, pero si querés hacer, tendrías que hacer en otra zona. Carolina insistió que era el lugar elegido por ella para trabajar esto, y bueno, lo empezamos. Principio del 2012, perdón, me fui. Bien, ¿Volví? me fui. Dale. No sé dónde me quedé. Principio del 2002 empezamos a trabajar presentando el trabajo a los alumnos. Los alumnos, con mucho entusiasmo, por supuesto, se engancharon enseguida. También presentamos a los tutores a principio de año, quienes, sorprendidos por la incorporación del guaraní en la escuela, también lo aceptaron. Esto era necesario porque los chicos... Después de las contrataciones empieza el trabajo de precampo, en el que los chicos, junto a los docentes, a sus docentes, preparar el dispositivo, las preguntas, el cuestionario. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, Mavi, pero se te corta un poco. Ahora. Bueno, no sé. Bueno, dije que después de las contrataciones con los alumnos, padres y tutores... Ahí dale. Bien. Iniciamos la etapa de precampo, donde los chicos con los docentes... ¿Se corta?
Se me congelan, así que supongo que se corta. Ahí El te audio. escuchamos. No, Dale. Mavi, estamos escuchando. ¿Chicas? Sí, Mavi. Bueno, bien. La etapa de precampo, los chicos realizan el cuestionario que iba a servir para la entrevista, ese dispositivo que lo prepararon entre ellos, con las preguntas que ellos querían hacer, para saber si se hablaban o no guaraní dentro de la comunidad. Mientras los chicos practicaban las entrevistas, practicando el uso de la tecnología, como ser grabadores, cámara de fotos, las cámaras, entonces otro grupo elaboraba un mapa del paraje, junto con los más chiquititos inclusive, el mapa del paraje para poder hacer distribuir los chicos y las entrevistas, los grupos de entrevistas. La verdad que en esta tarea tuvieron mucha participación 2 chicas que estaban en el IFD, que fueron Verónica Zacarías y Ana Germán, que nos ayudaron en esta etapa, inclusive en la etapa de trabajo de campo. Este trabajo de campo se hizo a fines de 2012 y a fines del 2012 y a principios del 2013 fueron 2 jornadas de trabajo de campo donde los chicos se iban con su entrevista y entrevistaban a los pobladores de la comunidad en sus casas, en donde estaban trabajando, en la huerta, en la chacra, donde los encontraban, hacían las entrevistas, grababan, tomaban nota. En esto quiero destacar que en el primer trabajo de campo estuvo muy apoyado por los docentes, los docentes estuvieron como muy encima, pero en la segunda, después de un análisis bastante, unas conversaciones bastante analíticas que hicimos, en la segunda trabajo de campo los chicos realmente fueron prácticamente solo a hacer las entrevistas. Después eso terminamos, después siguió en 2013 ya, venía la etapa de análisis. Todas estas entrevistas fueron desgrabadas por los alumnos del Instituto de Formación Docente, y el análisis, los chicos empezaron a preguntar cómo seguía la investigación. Después de haber hecho sus investigaciones, sus entrevistas, querían saber qué pasaba con el material, que ellos querían seguir formando parte de todo esto. Entonces decidimos entre todos que los chicos formen parte del análisis. Es así como lo que hicimos en la escuela, porque teníamos el corpus de las entrevistas desgrabadas, entonces distribuimos a los distintos grados por preguntas. Todas las preguntas 1, 2 y 3 analizó un grado, todas las preguntas 4, 5, 6 analizó otro grado. Y así los chicos y los maestros, con estrategias inventadas por ellos mismos, categorizaron las entrevistas de este modo. Cada uno a su modo caracterizaron las entrevistas. Y con esa caracterización, los chicos tuvieron sus primeros resultados, sus primeras conclusiones, por supuesto, porque en base a ese análisis se tenía que elaborar el informe. Y bueno, los chicos llegaron a una conclusión, hicimos una feria de ciencias, la feria de ciencias fue esto, cada chico contó, y al final, bueno, la invitamos a Carolina, y entonces esta fue la conclusión a la que llegaron los chicos después del análisis. Los pobladores hablan poco guaraní, saben mucho, les gusta hablar pero no se acostumbraron porque pensaban que era de mala educación y muchos les prohibían usarla. Con esa potente conclusión de nuestros alumnos se elaboró el informe y se empezaron a hacer las presentaciones. Estas presentaciones se hizo primero en la escuela, a devolución, digamos, para lo que también trabajó toda la escuela. El informe se dividió en distintas partes y cada grado presentó parte del informe. Algunos presentaron con carteles, otros con dramatizaciones, otros con un guión que fue publicado después los chicos de 5º grado,
y otros presentaron el proceso de la investigación completo con fotos y descripción. Le vamos a compartir ahora un videíto para que vean, Carito, si querés compartir el video. Mientras le cuento que estas presentaciones de la devolución se hizo en la escuela, en San Roque, y en la Feria del Libro de Corrientes y de Mantilla. Los chicos presentaron su devolución, digamos. A ver, veamos el videíto. ¿Quién vive en su casa? Sí. ¿Usted no? ¿Qué animales tienen en la casa? Idea. ¿Le digo a eso? ¿Ahorita querés que te conteste? ¿Sí? Va idea. Cayuman de. Y de todo. De Coyagua, Huaca, de Guazú, Chancho. Mapapa one guaraní. ¿Quién habla guaraní? Todo. Mapa oñe guaraní. Nada. Mi papá. Muy poco somos Saúl, mi papá y yo y los chicos que me entienden, pero no, casi no hablan. ¿En qué momento habla guaraní? Cuando encuentro una persona que hable guaraní. ¿En qué momento hablan guaraní? ¿Con quién hablan? ¿Cuándo están haciendo qué cosas? Hablan guaraní. Ya no sé hablar. Estamos así en familia. ¿Con quiénes hablan? Mi padre. Por ejemplo, ustedes cuando están desayunando a la mañana en castellano o en guaraní conversan. Sí, los dos nomás, en castellano, en guaraní, en cualquier momento hablamos. ¿En qué momento hablan en guaraní? Todo el día. ¿Quién habla guaraní? No, yo no hablo guaraní. ¿En qué momento hablan guaraní? ¿Con quiénes hablan? Bueno, que me presenta uno que habla guaraní. Nosotros somos correntinos, hermano, por eso nos definimos que hablamos de los dos lados, le encajamos. A veces le hablamos en guaraní, en castellano, si no, no somos correntinos. Bueno, gracias con las dificultades de la conexión, pero está bien, se entendió bien. Tranqui, Mavi, Sí. tranqui, que todos estamos igual, así que vamos con paciencia. Bien. Bueno, en la etapa de análisis realmente surgían muchas preguntas. En realidad, esto de investigar sobre el guaraní en la escuela, se le dio un lugar al guaraní poco pensado cuando empezamos la investigación. La verdad que los chicos empezaron a hablar en guaraní, los maestros empezaron a contar historias en su relación con el guaraní, personal, familiar, y entre los maestros comenzaron a hablar en guaraní, los chicos también se incorporaban, era moneda corriente. Al habilitar nosotros es como que permitimos que eso ingrese a la escuela, y después no fue un problema, después era común y corriente que los chicos, hasta el día que me fui, los chicos hablaran guaraní como si nada, porque era... pusimos en valor algo que les pertenece y algo que es diario de ellos, y que no lo usaban, como decía uno de los alumnos, pensaban que era mala educación. Le hemos demostrado que no es de mal educado hablar en guaraní. Surgían muchas preguntas entonces, ¿qué sucedió entonces con el guaraní si antes hablaba y ahora no? Contaban algunas historias como que algunas maestras en primer grado, la señora Carmen Almirón, enseñaba a sus alumnos de primer grado en guaraní, porque le era más fácil, porque los chicos hablaban guaraní. Y de ese tiempo ahora, ese momento en que estábamos con la investigación, ¿qué había pasado, no? Todas estas preguntas nos llevó a una segunda investigación acerca de la historia institucional. ¿Qué pasó con el guaraní durante toda la historia institucional?
si toda la gente hablaba guaraní, hemos comprobado que casi el 80% de las personas de la comunidad hablaba guaraní, bueno, pero que ahora nadie hablaba, hasta que nosotros habilitamos. La verdad que la historia institucional fue una tarea muy linda, fue otra investigación prácticamente, y esta investigación la hicimos entrevistando a la fundadora, entrevistando a ex docente, a ex alumnos, fuimos a la escuela secundaria a hablar con chicos, con ex alumnos, entre ellas Wanda, no me acuerdo el apellido, quien fuera alumna de nuestra escuela, y así se armó la historia institucional por diferentes etapas que se presentó en el año 2016, cuando la escuela 216 cumplió 50 años. Estuvimos con el equipo, yo ya no estaba más en la escuela, pero estuvimos con el equipo cumpliendo con nuestra promesa de presentar la historia institucional y qué había pasado con el guaraní. Mientras hacíamos todo, los chicos también participaron, porque preguntaban a los chicos cómo era la escuela antes, qué pasaba, también participaron en esta investigación. Mientras se desarrollaba la investigación de historia institucional, surge otra idea, porque se cumplía 30 años de la imposición del nombre de Gabino Ruiz Díaz a la escuela. Entonces nos empezamos a preguntar si los chicos conocían o no quién era Gabino Ruiz Díaz. Obviamente que para poner el nombre hubo una biografía antes, que estaba en el libro histórico, pero nosotros queríamos que los chicos reconstruyan ellos mismos la historia de Gabino. Y fue así que armamos un panel, invitamos a la mamá, a la hermana mayor, a la fundadora, que fuera maestra de él, a compañeros de su juventud, al compañero de guerra, y así los chicos armaron, primero ellos elaboraron las preguntas que querían hacerle para armar la historia, y con toda esa información, con todo ese conocimiento, ellos armaron la historia de Gabino Ruiz Díaz, que fue presentada en el año 2015, tampoco ya estaba yo, el 28 de mayo, el día del aniversario de la muerte, presentaron un folleto hecho por los docentes y los alumnos, un folleto con la historia de Gabino Ruiz Díaz. ¿Qué nos muestra esto? Que una investigación, cuando uno empieza a trabajar con la investigación, una precede a otra siempre. Siempre con una enganchamos a otra investigación, y así hasta que es una historia de nunca acabar, nunca como terminamos de investigar. Para nosotros desde el 2012, el proyecto de investigación fue el proyecto prácticamente institucional, porque este proyecto institucional fue el eje del desarrollo de contenidos de todas las áreas, y la verdad que pudimos comprobar que desarrollaron los chicos desde el primer año capacidades que de otro modo es mucho más difícil desarrollarlas. Contenidos, por ejemplo, de todas las áreas y capacidades de todas las áreas que nos proponemos desarrollar, bueno, las habíamos desarrollado sin darnos cuenta. Cuando el primer año nosotros hicimos la lista de contenidos que desarrollamos durante la etapa de precampo, durante la etapa de campo, del análisis, nos dimos cuenta de la cantidad de contenidos que habíamos desarrollado. Todo esto, que creo que este tipo de trabajo para nosotros es un trabajo que fortalece el trabajo en equipo. Es una estrategia, para nosotros la investigación es una estrategia didáctica, digo siempre. Y este modo favorece el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque todos, en todos los aspectos, entre docentes, alumnos docentes, entre alumnos, con el equipo UNE, también creo que los alumnos, tuvimos otros resultados importantes, digamos, con los alumnos. Por ejemplo, no faltaban a la escuela. Se terminó la inasistencia en la escuela. La colaboración con los tutores, porque obviamente mucha colaboración con los tutores, la colaboración con los tutores la verdad que fue bastante significativa, y estaban como muchas las mamás, los papás, las familias, estaban como mucho más integradas a nuestra escuela. Era trabajar juntos en todo lo que emprendíamos.
Y esto permitió también trabajar como en un marco didáctico así flexible, dinámico, con resultados muy, pero muy positivos. Es muy difícil para nosotros contarle, pero bueno, espero explicarle cómo uno hace para sostener tantos años un proyecto. La verdad que esto se requiere de un buen equipo de trabajo, y quiero en este caso resaltar el equipo de trabajo que yo tenía en la Escuela 216, realmente docentes comprometidos con los alumnos, que primero no estuvieron todos de acuerdo, ojo, no todos estuvieron de acuerdo, pero a medida que el proyecto se iba desarrollando, fueron sumándose los docentes y fueron comprometiéndose, y eso fue fundamental para lograr todo lo que hemos logrado. Por supuesto con un excelente equipo de trabajo de investigación y una buena coordinación con mucha experiencia como Carolina, ya que todos no teníamos ninguna experiencia de investigación, pero bueno, queríamos trabajar y teníamos intereses comunes los docentes, y Carolina tenía sus intereses. Nos respetamos cada cual nuestros intereses, yo la parte didáctica, ella... Bueno. Mavi, sí, te escuchamos. Sí, estamos... Perdón, que se me fue la conexión otra vez. Bueno, está bien, podríamos seguir hablando muchísimo de esto. Una sola cosa, yo por más que era la coordinadora no sabía bien cómo hacer las cosas ahí con los chicos, ¿no? Eso lo fuimos aprendiendo juntos también. Le voy a pedir a Guada, no sé cómo estará su conexión, pero yo estoy igual. Así que Guada les va a contar un proyecto que están haciendo, que bueno, que a mí me encanta, y que yo estoy muy activamente participando en él, y Guada les va a contar un poquito. Cualquier cosa estoy acá. Guada Quiroz, hola. Que está en San Miguel en este momento. Hola, Caro. Hola. ¿Me escuchan? Sí, dale. ¿Se me escucha bien? Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como decía Caro, soy Guadalupe Quiroz. Estoy en este momento en San Miguel, Corrientes. Soy de acá, nacida y criada. Y nos conocemos con Caro desde el año 2012. Fui su alumna en 2013 y a partir de ahí ya decidí acompañarla y colaborar con ella y con las cosas que se hacían en la cátedra. Actualmente soy profesora en Ciencias de la Educación y bueno, estoy en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Así que nace este proyecto un poco ya pensado por Caro hace un tiempo, pero bueno, ella venía trabajando otras cosas. Y para comentar primero, quisiera contarles cuál es la situación en la que decidimos con Caro. Bueno, Caro me propone y yo decido que sí, efectivamente quiero llevar adelante el proyecto. Fue el año pasado en la Feria del Libro de Cacatí, donde las hermanas Veras presentaron un libro de los 50 años de su trayectoria artística y musical, Chamamecera. Y bueno, en un momento, ¿se me escucha bien? Sí, dale. Sí, perfecto. En un momento, bueno, abren el micrófono a la gente para que se le hagan preguntas, y yo no había hablado con Caro estaba a mi lado, habíamos ido juntas, pero a mí había algo que me sonaba hace rato, me estaba dando vueltas hace rato en la cabeza, y era un poco pensar cómo el chamamé se encuentra o cómo aparece, cómo está, vive en la vida de los músicos, de los artistas chamameceros. Y entonces les pregunto, ¿qué lugar tiene el guaraní en su carrera y en su vida? Les digo a ellas. Y bueno, empezamos a hablar y bueno, ellas contaron. Y entonces Caro grabó toda esa partecita, y cuando terminó la feria y el show de las Veras y bailamos y cantamos y los apunté, estuvimos con Caro, fuimos a cenar. Y bueno, y ahí charlamos y Caro me decía que ya tenía hace rato pensado y que en algún momento quería hacer esta línea de investigación sobre
el guaraní y el chamamé, una relación poco estudiada hasta el momento, por lo que nosotras pudimos ir colectando, digamos, información. ¿Se me escucha bien? Sí, dale, dale. Sí, te avisamos si no. ¿Sí? Dale, dale. Dale, porque veo que se corta y por ahí creo que no me Vos están avanzá, escuchando. vos avanzá. Bueno, por lo que pudimos ir viendo en este tiempo que empezamos a armar el proyecto, nos dimos cuenta de que realmente es poco explorado, digamos, esta relación entre estos dos campos, o dos saberes, el guaraní y el chamamé por otro lado. Entonces nace el proyecto que se llama Los usos y significaciones del guaraní en el chamamé, análisis de composiciones e interpretaciones. Y bueno, este proyecto tiene como una peculiaridad, y que es que nació, bueno, lo fuimos armando con Caro, pero a la vez tuvimos el apoyo, el aporte, el acompañamiento, tenemos el acompañamiento de Rafaela Vera, que es una de las hermanas Vera, y que para nosotros tiene mucha importancia que ella esté y que nos acompañe y nos dé la mirada, digamos, con respecto al proyecto y con respecto al campo del chamamé en particular, ¿no? Entonces lo que nos proponemos con este proyecto es caracterizar el modo en que el chamamé, o sea, que el guaraní aparece en el chamamé, y esto lo vamos a hacer a partir del análisis de interpretaciones y de letras chamameceras. Chamamé, entiéndanlo como puede ser un chamamé, puede ser un balseado o puede ser un regido doble, que son nuestras tres variantes musicales del repertorio folclórico chamamecero de Corrientes. Entonces, por ahí la idea es analizar esas letras, esas composiciones, y ver de qué modo aparece el guaraní en estas composiciones desde los años 1930 hasta la actualidad. 1930 es el año en que se identifica que aparece el primer registro de una canción con el género chamamé. Hasta la actualidad es la idea poder mirar eso y también ir caracterizando cuáles son los compositores o las compositoras, de qué lugar provienen. Y si se hace alusión al guaraní, ¿qué se dice sobre el guaraní? O sea, ¿qué significaciones hay dando vueltas en relación a nuestra lengua? Para esto también pensamos en entrevistas con compositores, con intérpretes, compositoras e intérpretes mujeres, con estudiosos como Enrique Piñeiro y Subieta, el Topo Subieta, me acuerdo solo de su apodo, que se llama Pedro, si mal no recuerdo, pero es el Topo. Bueno, hablar con ellos y poder también analizar a partir del intercambio con estos compositores e intérpretes, y junto con el análisis documental que haremos, bueno, ir caracterizando el modo en que el guaraní aparece en estas composiciones e interpretaciones chamameceras. Muchas gracias. ¿Algo más, Caro, que quisieras? No, qué sé yo, tantas cosas para contar de cómo pensamos todo esto, pero creo que está bueno cómo lo presentaste. Hay algo que siempre jorobamos en el equipo, que es cuando uno habla y dice chamamé o guaraní, podría intercambiar las palabras y podría casi decir lo mismo. Si ustedes hacen la prueba, a nosotros nos pasó muchas veces, incluso Guadalupe tuvo furcios y dijo chamamé en vez de guaraní, y eso es algo que a mí me causa intriga, ¿no? ¿Qué tenemos ahí para encontrar? Aparte de que nos encanta el chamamé y que no podemos vivir sin chamamé, que no sé qué vamos a hacer este verano, sin el festival. Pero bueno, esto está como empezando. Todo lo que sean aportes, bienvenidos sean. De letras de chamamé en guaraní, vamos a recibirlas con gusto. Bueno, le vamos a dar paso a Flor, que nos va a contar un tercer proyecto que está muy avanzado. No podríamos decir concluido, pero está muy avanzado en San Luis del Palmar. Flor, cuando quieras. Sí. Hola, buenas tardes. Primero, estoy como con dos pantallas. Voy a compartir pantalla, les voy a presentar un videíto y después me presento y demás. 2 segundos, a ver.
Comparte. Me avisan cuando se ve. Va. Dale. Ahí, Flor, Ahí se ve. Sí, se ve. Estoy con este audio y me tengo que conectar acá. Ahí está. Dale, buenísimo, Flor. Activa tu audio. Activa tu audio. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Dale.
Sí. Bueno, bueno, yo soy Florencia Conde, no sé si me conocen como Abel, porque no soy de San Roque, pero soy de Chavarría, de muy cerquita. Y elegimos el video un poco por dos cosas, para que puedan ver un poco los paisajes, los chicos trabajando, pero también porque muchas de las actividades son similares al proceso que se hizo en la LISA. Entonces era una manera de sintetizar nuestro modo de hacer las cosas y elegimos por eso. Yo voy a seguir un poco el relato de Mabel porque lo que voy a compartir se desencadena un poco de lo que pasó, lo que ocurrió y todo lo que describió en la LISA, a todo lo que aprendimos ahí y a los intereses y a las preguntas que se nos fueron despertando a partir de todo ese proceso. Yo también como Guada la conocí a Caro en el 2012 en la cátedra de la Facultad de Humanidades de Antropología. Y a partir de ahí me quedé en el equipo de investigación porque me gustaba cómo hacía docencia, cómo hacía investigación y también porque el tema del guaraní a mí me produjo mucho movimiento porque pude ver cómo ese estudio que ella hace ponía palabras a procesos que yo veía en mi propia familia, en el pueblo, y bueno, por eso me quedé por estos lugares. En el 2014 tuve la gran dicha para mí de poder iniciarme en la investigación en la escuela de la Elisa. Me sumé al proceso que contó Mabel, a la parte de la historia institucional, y se puede decir que ese fue como el campo que fue como mi espacio de práctica, así como en la docencia, en la investigación fue ese espacio, y fue donde me inicié con una beca de la universidad, siendo estudiante en ese momento todavía. En el año 2015 comienza la historia, digamos, del proyecto de materiales didácticos, para lo que vamos a viajar unos kilómetros al departamento de San Luis del Palmar. Ahí participaron 2 escuelas primarias, una es la escuela 175, el Paraje Albardón Norte, donde es directora Olga Soto, nuestra compañera que también coordina este proyecto, y la escuela 784, Héroe Malvina Ramón Cirilo Blanco, donde es directora Mabel Miranda. También participaron maestras, varias que iban pasando por las escuelas de San Luis. Y participamos del equipo de la universidad, Caro coordinaba el proyecto, y Tamara Alegre, que está acá en el Zoom, que es del equipo, y yo éramos parte del proyecto, digamos, en ese momento éramos becarias. Y esta línea por ahí, lo de la producción de materiales didácticos, se hilaba un poco con las discusiones y cómo veníamos pensando cómo podría ser y cómo se podría hacer una educación bilingüe para nuestra provincia, y el eje de materiales didácticos es y sigue siendo muy importante, porque queríamos producir materiales que hablen de nuestros paisajes, de nuestra gente, de nuestras lenguas, de nuestras prácticas, y qué mejor que hacerlos en las escuelas, ¿no? ¿Cómo llegamos a las hierbas medicinales? Porque como ya dijeron, Caro tiene una larga trayectoria de trabajar con el guaraní, cómo era que llegamos a este campo. Un poco persiguiendo el guaraní, porque teníamos el supuesto de que seguramente el guaraní estaba presente en estas prácticas de uso, de atención a la salud y de hierbas medicinales, no solo en el nombre de las plantas, de las dolencias, que hay muchas, vieron que hay muchas en guaraní, hay un micrófono. También porque teníamos el supuesto de que se transmitían en guaraní estos conocimientos. Entonces, de ahí el tema, digamos, y también porque siempre estuvo el interés de los saberes comunitarios, locales, como ya había dicho Caro y Mavi anteriormente. Ahora, ¿cómo produciríamos el contenido de los materiales? Buscando en internet, consultando a un doctor, viendo alguno de la cantidad de producción que hay sobre hierbas medicinales, y no, claramente teníamos el modelo de la ELISA, que fue muy importante y que estábamos todos cómodos, que era la investigación como herramienta para producir conocimiento sobre esto, pero también para producir el contenido de los materiales que en ese entonces imaginábamos muy lejanos todavía. Mabel les contó un poco la perspectiva de la investigación como estrategia didáctica y como eje en sus proyectos institucionales, pero Caro y yo, que por ahí teníamos más intereses de investigación, también queríamos producir conocimiento sobre todo lo que iba ocurriendo alrededor y a partir de este proyecto. Y ahí la investigación justamente nos servía para describir todos esos movimientos que se fueron produciendo a partir del 2015
en los parajes, en las escuelas, en la gente, en los niños, en nosotras, en las maestras. Y yo era un poco la encargada de encarar ese proceso porque había obtenido una beca doctoral que me exige, bueno, para mí un privilegio, de dedicarme a la investigación. Entonces, mis intereses siempre anduvieron por los materiales didácticos, por los niños, por las escuelas, por los áreas comunitarios. Entonces, bueno, ese era como mi lugar para seguir formándome en investigación. Pero, por nuestro modo de hacer las cosas, yo no iba a hacer esto sola, lógicamente. No tenía sentido, no era que yo iba a andar por ahí con mi proyecto de investigación, sino que formaba parte de todo ese proyecto colectivo de producción que ustedes vieron en el video, donde hay muchos actores involucrados. Y en este tiempo la investigación nos fue dando ciertas pistas para describir qué ocurría cuando estos saberes locales irrumpían en las aulas, cuando se evaluaban, cuando se evaluaba guaraní en las pruebas trimestrales de lengua, o cuando se evaluaba sobre las hierbas medicinales en la feria de ciencia, qué pasaba también cuando no eran solo la maestra, el maestro y los alumnos que estaban en el aula, sino también los porteros, los padres que entraban como expertos sobre estos temas, cuando los niños participaban activamente y con mucho interés porque sabían mucho del tema, cuando iban al monte a recolectar hierbas, cuando presentaban en la ciudad, y entre tantos otros movimientos que se fueron dando en torno a este proyecto. Entonces, este libro, que hoy también es una forma de presentación formal en San Roque, que se llama Las hierbas medicinales en mi paraje, Pujacá, que ya vieron un poco en el video también, tiene conocimientos producidos por la investigación de los niños, que vieron que fueron ellos los protagonistas, por las maestras que diseñaron actividades, materiales de prueba, pero también tiene como base todo el conocimiento sobre las zonas, sobre la gente, sobre las prácticas de atención a la salud, sobre los usos del guaraní que produjimos en estos años. Este libro contiene muchas decisiones mínimas y enormes, sobre, por ejemplo, los colores, las ilustraciones, el nombre del libro, las decisiones sobre cómo escribir guaraní, que fueron discusiones, qué hoja usamos, qué tipografía, sobre los modos de presentar la información, de jerarquizarla, de usar las plantas. Y para poder tener autonomía en todo ese proceso, creamos una editorial, el colectivo Siri Ediciones, que es lo que nos permite editar estos materiales y tomar nosotras mismas esas decisiones, que para nosotras no se puede relegar a otra persona que no haya estado en todo este proceso. Bueno, y otras cosas es que muchas de las plantas que están acá atrás, que están en el libro, tienen historias de las personas, de las familias que nos fueron abriendo sus puertas, sus montes, sus patios, para recoger las plantas, y también que estaban muy orgullosas de que esos remedios caseros formen parte del libro de las escuelas. Otras de las plantas, como las dos de la tapa, el llantén y la flor de murucuyá, guardan como historias de los recorridos que hacíamos con los niños por los patios de las escuelas para identificar cuáles eran las mejores, que después, con la incorporación de los diseñadores que tuvieron la idea de escanear las plantas, los diseñadores Eugenia y Ramiro, que son diseñadores correntinos, algo importante también para nosotras. Ahí voy admitiendo gente. Cómo los chicos veían con asombro cómo esas plantas de los patios de sus escuelas se convertían en imágenes con tanto detalle y nitidez como son las que están en el libro. También hay rastros de estos movimientos que les digo que que nos fueron ocurriendo en este tiempo, y yo siempre hablo de una receta bilingüe para la tos, que está en la página 29, porque a mí me emociona mucho, entonces siempre hablo de la misma, y digo que detrás de esa esquelita hay un proceso colectivo. Esquelita digo porque el sentido era como reconstruir como una receta de esas que se escriben en esquelita y que se transmiten de generación en generación, entonces está como con ese sentido en el libro. Tiene por detrás todo un proceso de producción colectiva, de elaboración colectiva, entre una maestra que después de muchos años de antigüedad descubrió que cuando usaba guaraní vivía uno de los momentos más felices de su trayectoria profesional, y de niños y niñas, alumnos de esa maestra, de la señora Betty, que estaban en esa clase felices, estaban convencidos y hasta un poquito agrandados estaban, que iban tomando decisiones de escritura, que discutían
a la maestra que eventualmente hacía una sugerencia de cómo escribir en guaraní, pero también discutían a las normas de escritura que más difundida acá en la provincia sobre el guaraní, pero sobre todo estaban dejando en evidencia dos cosas. Una era que ponían en tensión el discurso de que en la provincia los niños ya no hablan más guaraní, que es ampliamente difundido, y estos niños estaban no solo hablando guaraní en el aula, en situación de clase, sino también estaban escribiendo en guaraní. Y otra de las cosas que ponía en evidencia, que nos mostraba esa clase tan hermosa, es que en las escuelas con el tiempo, porque tampoco es un proceso de la noche a la mañana, el guaraní deja de producir silencios, vergüenza, desconfianza, como nos ocurrió a todos en La Lisa inicialmente, en San Luis inicialmente, y nos mostraba que también nos podemos hallar usando guaraní, aunque no todos entendamos que es algo que ocurre. Mabel no se identifica como hablante, sin embargo en su escuela pasan estas cosas, incluso aunque no todos hablemos. La habilitación del guaraní, como dice Mabel, produce movimientos en todos los actores. Voy a cerrar con algo y les voy a mostrar dos cositas mínimas, porque ya estoy en tiempo. Hoy Caro dijo que, bueno, que había proyectos que están avanzados. Bueno, este sigue por el hecho, si bien hace 5 años ya estamos, sigue porque la pandemia no nos permitió que entregar a los autores, digamos a los niños autores, sus ejemplares como lo tenemos pensado. Y cuando eso ocurra se van a desencadenar nuevos procesos que también valen la pena describir, porque para nosotros nos dan pista de cómo pensar la producción de materiales didácticos, hoy decía Caro, pertinentes para la situación de nuestra provincia. Así que ahora voy a compartir, pero desde acá, voy a compartir dos, no voy a compartir. Voy a compartir dos partecitas del libro. Esta es una que lo que siempre mostramos por ahí en esta página es cómo usamos el guaraní. En este caso, el guaraní, acá por ejemplo aparece, pero no como una traducción de dolor de cabeza, sino como una expresión que podemos hacer, chacarazú, cuando nos duele la cabeza. Y acá decidimos como resaltar este texto con un color, que dice, las abuelas antiguas, Heine Karasuro, podías cortar una tirita del papel de la harina, le ponías hierba finita, sin el palito, iruguazukura. Y esto te colocabas como venda en la frente. Como ustedes ven, no hay una traducción lineal de las palabras, tampoco el color está, no está resaltando una lengua y no la otra, y tampoco hay una jerarquía en las lenguas, está mezclado, como decía Nelson en el video, como hablamos los correntinos, porque si no, no somos correntinos, pero también porque era uno de los acuerdos de describir cómo suena, digamos, no cómo suena, cómo hablamos. Y la otra página que queríamos mostrar, un segundo, de paso van viendo un poquito las páginas, es esta, que a mí particularmente me gusta mucho, es la técnica que les digo, ya se ve. Sí, ahora sí. Es sí. La flor de Murucuyá. Es la técnica, miren la flor de Murucuyá, qué divina. Esta es de la escuela 784. En el patio de la escuela recolectaron los chicos y los diseñadores la digitalizaron. Es como la técnica elegida, pero más allá de eso, esta tiene la historia de la 784, el tilo tiene la historia de Isabel, y con todo la voluntad que nos esperó ese día para buscar y para contarnos toda la historia de sus plantas medicinales que tienen en sus casas, y es un poco los dos aspectos del libro que le queremos mostrar, cómo usamos el guaraní y cómo usamos también las plantas, que son como los dos saberes que decidimos focalizar en este libro. Bueno, gracias, estoy en tiempo, me parece, Caro. ¿Caro? ¿Estoy? Sí, estoy. Sí, Flor. Deja de compartir tu pantalla. Bueno, hermoso. Ahora sí. Hermoso. Bueno, ojalá todo esto que conversamos con las desconexiones mediante, bueno, queda grabado en el YouTube para que después uno eventualmente lo puedan volver a ver. Y ahora vamos a cerrar la transmisión
para hacer un trabajo más de intercambio, más de taller entre todos, y seguramente nos volvemos a conectar el próximo miércoles, en el mismo canal, a las 15:30 de la tarde.